un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Mis queridos amigos, felices en esta tarde de poder estar con ustedes un jueves más, este encuentro que tenemos ya programado para estar juntos y de alguna forma compartir la palabra de Dios, el evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Y queremos que esté con nosotros estos próximos 30, 40 minutos, no más, para que puedan conocer a nuestro invitado de hoy. Hoy se presenta un programa espléndido, precioso, que nos va a contar la vivencia, el testimonio de nuestro amigo Antonio. Antonio se encuentra en Écija, provincia de Sevilla, y el testimonio seguro que no les va a dejar indiferentes. La verdad que cada vez que compartimos los testimonios aquí en el programa son de impacto, las vivencias reales llegan al corazón de cada uno de ustedes, de nuestros invitados, y hoy les quiero presentar pues a Antonio Fernández. Él es un apasionado del estudio bíblico, él es especialista, podríamos decir, en los textos originales, tanto el hebreo como el griego. Él es su pasión, ir a buscar a la fuente original. Antonio, bienvenido al programa, te damos un saludo desde aquí, desde Barcelona. ¿Qué tal estás? Pues gracias a Dios, muy bien. ¿Qué tiempo está haciendo ahí en Sevilla, en Écija? Pues en estos días pasados ya habréis visto por las noticias que, bueno, y también en el resto de España, pero especialmente aquí en la Sartén de Andalucía, ha hecho unas temperaturas tremendas que nos han obligado a estar bastante recluidos. Pero ahora llevamos ya unos días bastante buenos. Yo tengo costumbre salir por las mañanas a dar un paseo con un amigo, correr un poquito, y la verdad que hace un tiempo espléndido. Aunque tú naciste en Córdoba, ¿verdad, Antonio? Sí, yo nací en Córdoba va a hacer el día 21, 78 años. ¿Te dice pronto? Sí, tengo 8 años de propina. Según lo que dice la Biblia, ya tengo, gracias a Dios, me ha dado 8 años, me ha concedido más de propina. Le llamo yo 8 años de propina. Y mi esposa tiene 4. Qué bueno es llegar así, con esa actitud, con el gozo de poder compartir el evangelio y con ese ánimo que notamos en ti. Y Antonio, naciste en Córdoba, y la pregunta pues que me gustaría hacerte es ¿qué recuerdos tienes de Córdoba, donde naciste, y cómo fue tu infancia allí? Bueno, ahora te contesto ahora, pero antes quería añadir una cosa o decir una cosa. Yeshua Hamasiach, hablando con la mujer samaritana, le dijo en esa ocasión que la salvación venía de los judíos. Y entonces yo quiero hacer mías unas palabras de Polos, Evet Yeshua Hamasiach, unas palabras de Pablo, siervo de Jesucristo. Y él dice, y yo me sumo y hago mías esta mañana estas palabras: Kilo evos min habesorah, aser geburat Elohim, hi litzua, et kol maamin, ha-yehudi berros, ha-yehudi berros, ben ve gan ha-yevani. Al judío primeramente, y también al griego. Y yo no me avergüenzo del evangelio. Esta mañana estoy aquí precisamente para dar testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida. Y he olvidado una palabra que quiero decirla con todo mi corazón: shalom al pueblo judío y shalom a todos los demás oyentes. Y ahora te contesto la primera pregunta un poco, como me habías dicho. Pues yo nací en Córdoba, mi madre era oriunda de Córdoba, mi padre de Belmez, de la provincia de Córdoba, y si tengo que decirlo de alguna manera,
pues lo mismo que Pablo decía, que él era de Tarso, una ciudad no, que era una ciudad importante, principal en la parte sur de Turquía, pues Córdoba, no hace falta que yo lo diga, tiene una larga tradición histórica como una ciudad que fue ya muy importante en tiempos de los romanos, más importante todavía en el tiempo de Abderramán y todo eso. Pero bueno, y yo la verdad pues tengo muy buenos recuerdos. Quizá tendría que subrayar que el recuerdo más importante es que lo mismo que nací allí un 21 de septiembre de 1944, allí nací yo de nuevo un 17 de octubre de 1966. Tremendo, tremendo, qué lindo. Pues desde aquí también yo quiero mandar un saludo a toda la comunidad judía, a todos los hombres y mujeres de Israel, y decir también Shalom, Shalom, paz para el pueblo de Dios. Y como bien has dicho, todos recordamos momentos especiales, ¿no?, de nuestra infancia, y aunque ya llevas muchos años viviendo en otras ciudades, pero allí es donde tú comienzas tu andada por este mundo, ¿verdad? En Córdoba. ¿Tenías en tu infancia, ¿no?, en tu niñez, Antonio, inquietudes por las cosas de Dios? Bueno, pues en principio yo diría que mi infancia, los recuerdos, no lo digo ahora porque estemos delante de digamos, hablando, sino yo suelo ser una persona un poco reflexiva y entonces, pues en diferentes ocasiones, quizás ya alguna persona mayor se identifica conmigo, vuelve su memoria hacia atrás y recordando cómo fue su infancia. Yo, la verdad, como digo, nací en el año 1944, ya quedaba un año para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces en ese año no se sabía cuándo iba a acabar, pero ya lo sabemos que se acabó el año siguiente. Nací 5 años después de la Guerra Civil Española y entonces, pues yo he oído, y es verdad, que una parte, digamos, de la población española, o estoy pensando en la infancia de aquel tiempo, pues tuvieron, según he oído referir más de una ocasión, una infancia difícil. Pero yo no puedo decir eso. Es decir, por las circunstancias, por la providencia del Señor, de Dios, pues yo nací en una familia, dentro de una familia, mis padres y mi madre, era un matrimonio que se conocieron en el hospital, mi padre herido de guerra, allí fue donde empezaron su noviazgo, y la verdad, pues yo tuve una infancia, digamos, no quiero recalcarlo mucho, porque mis padres no eran una persona, no eran potentados, ni mucho menos, eran una persona, lo que diríamos hoy, de clase media, no acomodada, de clase media, y entonces yo, en honor a la verdad, tengo que decir que mi infancia fue una infancia buena, en una familia normal, y eso sí, mi padre había sido en su juventud y desde la niñez fraile de los carmelitas descalzos, se salió del convento de Hinojosa del Duque con 18 años, ingresó en el ejército y después, durante una parte de su vida, no toda, hizo su vida en el ejército. Y así que él era digamos, tenía una cierta inquietud o, digamos, un pozo religioso. Y mi madre, pues también. Mi madre, yo la recuerdo como una persona que no era excesivamente religiosa, pero sí era católica, sincera, practicante, y nos inculcó a eso a nosotros, a mis 3 hermanos. Yo tengo 2 hermanos más, y nos inculcó desde pequeños una reverencia, un respeto hacia la religión católica. Sí, siempre, por decir así, los hijos pues siguen los pasos de los padres, las enseñanzas, la instrucción de los padres y las tradiciones también, ¿no? Y bueno, la Iglesia Católica muchas veces pasa de padres a hijos por tradición, como una religión, pero tú no sé si realmente te sentías cómodo, estabas con intención de buscar a Dios en la Iglesia Católica, o realmente ibas simplemente porque así te lo habían enseñado tus padres. Hay personas que
que tenemos, que se nos despierta, por así decirlo, una inquietud desde pequeño, bueno, no demasiado pequeño, por saber en este mundo, todos tenemos experiencia de la muerte y nos preguntamos en alguna ocasión, después de esta vida, ¿qué es lo que habrá? Y yo la verdad, pues al principio, claro, como tú muy bien has expresado, mis padres de buena fe me movían y ellos también, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces el padre Peyton en aquella fecha decía: la familia que reza el Rosario unida permanece unida. Y yo recuerdo en muchas ocasiones con mi padre, mi madre y mis hermanos, me acuerdo en Cádiz, que estábamos entonces rezando el Rosario, digamos, con toda devoción. Entonces, y claro, en la Iglesia Católica, allí se nos hablaba del personaje de Jesús como un personaje histórico, como que era el Salvador del mundo, y la Semana Santa que tenemos aquí muy arraigada en Andalucía. Todas estas cosas pues nos hacían llamar la atención, y siempre hay en algunas personas, hay digamos, voy a decirlo de esta manera, como una vena religiosa. Estoy pensando en aquel tiempo, bueno, yo sé que cada pueblo tiene pues su patrón o el santo de su devoción, de la gente. ¿Tú llegaste a tener alguna imagen, algún santo que fuera de tu devoción en aquel tiempo? Bueno, en ese sentido, no sé por qué, no es por nada. En ese sentido, yo más bien atiendo al discurso, a lo que me dicen, no a imágenes. No por nada, sino porque me gusta. Yo cuando iba a misa, en aquellas fechas, que fui bastantes misas, me gustaba escuchar al predicador de turno. No en todas las iglesias se predicaba el Evangelio. El Evangelio me refiero a lo que correspondía según la liturgia de la época. Y entonces a mí me encantaba sentarme, me aburría, francamente, me aburría todo el tema de la ESO porque no me decía nada y me parecía un poco tedioso, pero cuando allí se daban explicaciones y se explicaba algo, pues me entretenía y me gustaba, no solamente me entretenía, me gustaba. Y lo que sí quiero decirte, no sé si se da por hecho, a tenor de lo que estoy diciendo, que a la edad de 15, 16 años, después de mis aventuras aquellas que yo había contado, pues entonces sí se me despertó un interés y Yo sabía que no tenía la verdad. Yo tengo que expresarlo así. Yo, a pesar de todo lo que me habían enseñado, yo no tenía una certeza. Yo en mi vida no tenía una certeza. Y yo, en ocasiones, a solas, vivíamos en una huerta. Les recuerdo, había un patio extenso, grande. Y yo recuerdo mirando al cielo y en noches serenas, con aquella edad, yo me preguntaba, si yo conociera la verdad, yo la predicaría a todo el mundo. Eso era un anhelo, una disposición que yo tenía. Pero claro, yo no sabía dónde encontrar esa verdad. Bien que yo seguía siendo una persona religiosa. La que luego fue mi mujer, también durante la primera parte, los años primeros de nuestro matrimonio, fuimos religiosos, observantes en lo posible de los preceptos de la Iglesia Católica Romana. Y entonces, y quizás, no sé si es adelantarme un poco a lo que estoy diciendo, es que ya por esa edad, con 16, 17, 18 años, yo había desarrollado una pasión, esa será una pasión por la actividad física. Culturismo, lo que se conoce hoy en día, en aquel entonces también, por culturismo, y yo era un enamorado del culturismo, y para mí mis referentes eran Steve Ribes, después, eso fue bastante después, Arnold Schwarzenegger, pero yo ya, la época de Arnold Schwarzenegger, yo ya era creyente, y me había me había curado de esa enfermedad, porque en mi caso yo vivía prácticamente para eso.
Yo estaba estudiando y ahora me da pena, y mis padres ya están con el Señor, pero me da pena porque mi padre decía, hijo, tú estás estudiando, estábamos estudiando peritaje primero y después magisterio. Tú, hijo, y yo le contestaba, pensaba que con cierta, sí, yo estudio, pero yo realmente, lo puedo decir, yo no estudiaba, yo me tiraba todo el día en el gimnasio, haciendo bíceps, haciendo dorsales, haciendo levantamientos de pesas, y yo, como otros amigos que tenía entonces, si me escucha, lo podrá corroborar, nuestra meta era ir a los Juegos Olímpicos del año 1964, que fueron los que sucedieron a los años de Roma en 1960. Claro, y digo esto porque seguíamos entonces muy de cerca las hazañas de los atletas de aquella época. Pero mira por dónde, estando en el gimnasio, bueno, si tú quieres, interrúmpeme y pregúntame lo que sea conveniente. Antonio, estamos ahora mismo atentos, porque nos ha sorprendido este giro que nos has dado. No sabíamos que tenías esa pasión aunque sí vemos que te conservas muy bien y de ahí creo que te viene, ¿no? Del entusiasmo por hacer ejercicio. Yo soy un dice, el apóstol Pablo dice, ejercítate, haz ejercicio para la piedad. Dice, porque dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero es para poco, pero aprovecha. Pero claro, es verdad, yo tendría que decir, ojo, para poco, no te pases, ¿no? Porque yo me he pasado, yo sé lo que es eso, es pasarse, pero pasarse, es decir, que yo veo y conozco personas que son adictas a las drogas, adictas al alcohol, otros son adictos al trabajo o adictos a buscar fama, adictos, es decir, que en el pozo donde Jesús fue a buscar agua es un pozo muy polifacético. Te puede satisfacer con la pornografía, el sexo, los estudios, la erudición, la política, es decir, que este pozo hay donde sacar, todos tienen la vagancia, el trabajo, en fin, pero yo lo digo esto porque yo estaba inmerso en el pozo en el culturismo, vamos a ser concisos. Pero mira por dónde, ya tenía yo 20 años, poco más de 20 años, si mal no recuerdo, pues al gimnasio llegó un chico con 27 años que se llamaba Mike McKinley, que entonces él tenía 27 años y yo tenía 20. Y se apuntó al gimnasio en el que yo entonces estaba como una especie de, digamos, de monitor. Y entonces mi curiosidad me llevó yo diría el primer día, mi curiosidad me llevó a preguntarle qué religión tenía. Y este buen amigo, este hombre de Dios, me dijo, o este joven, porque entonces no era un hombre, bueno, perdón, quiero decir, no era una persona madura, en el sentido de que tenía 40 años, me dijo que él no tenía ninguna religión, que él conocía a Dios de una forma personal. Claro, cuando me dijo esto, yo no se lo dije, pero en mi interior pensé, este hombre está loco. Claro, porque yo con esa edad, yo a Dios no lo había visto por ningún lado, me habían hablado mucho de él en la iglesia. Y decían que existía un Dios, pero yo desde luego nunca había llegado a tener un contacto o un encuentro personal con él. Y él me dijo que él no tenía ninguna religión, que lo único que había conocido a Jesucristo y que lo que la persona necesitaba, lo que nosotros necesitábamos, era la buena noticia de que Jesús había muerto por nuestros pecados para darnos libertad, para darnos sanidad, para darnos liberación de cualquier tipo de esclavitud. Porque me parece que no lo he traducido al principio lo que dije, pero las palabras esas que he dicho en el hebreo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a cualquiera que cree, sea drogadicto, sea ladrón, sea viejo, sea joven, sea lo que sea. Ese poder de Dios está a tu disposición.
lo mismo que estaba y sigue estando a nuestra disposición, porque en el Evangelio no es una cosa que se empieza y se acaba, es una cosa que se empieza y continúa y continuará por toda la eternidad. Dice, porque en el Evangelio dice que la fe de fe en fe, y vamos creciendo en este conocimiento de Dios. Bueno, entonces, claro, nos juntamos allí un pequeño grupito en aquel entonces y en algunas ocasiones pues seguimos interrogándole. Y él nos seguía con la discurso de que él no tenía ninguna religión, que él lo que había era conocido a Dios personalmente y que nosotros, él nos dijo, y vosotros también podéis llegar a conocerle. Yo recuerdo perfectamente que en una ocasión, después de él marcharse del gimnasio, pues nosotros hicimos una grabación entonces se hacía con cintas magnetofónicas. Y entonces entre Rafael, era un amigo mío que sigue, que él también llegó a conocer al Señor, y no recuerdo otros más, y hicimos una grabación en la cinta, él riéndonos de lo que, haciendo burla de lo que este Miguel nos había dicho, de que, y jaja, nosotros nos reíamos, este hombre no sabe lo que dice, este hombre está loco, ¿cómo uno va a poder a conocer a Dios si Dios está en el cielo, nosotros, si es que hay un cielo, ¿no? Si es que hay un cielo, no sabe nadie dónde está, pues ¿cómo vamos a llegar nosotros a conocer a Dios? Y entonces, pero yo entonces se me despertó la inquietud de ir a su casa, en principio fuimos 2 o 3, a tener una charla ya fuera del gimnasio con más tranquilidad. Y entonces él empezó a explicarnos el Evangelio, a predicarnos el Evangelio, en una palabra. Y enseguida se descolgaron los demás, los 2 amigos, porque dijeron cuando salimos, pues este es un rollo, este no quiere, como se dice ahora, comer el coco. Pero yo me callé mi impresión, yo no le dije ni que sí ni que no, pero yo dije, bueno, lo que yo tengo que hacer es no decirle más a estos amigos míos que voy a seguir viniendo, porque a mí me interesa seguir oyendo. Tenía una inquietud de saber, claro, a mí me llevó tiempo, yo no conocía la palabra de Dios, bueno, yo la había tenido en la mano, me refiero a la había tenido en la mano porque mi abuelo, que no sé cómo, tenía, supongo, como él estuvo en el norte de África, como mi abuelo era capitán de caballería de los regulares, pues allí es posible que, habiendo colportores y todo eso, le dejasen una Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela, y del año 1800 y pico. Pero yo esa Biblia la he tenido en mis manos. Mi abuela la quitó de en medio cuando yo me convertí. Pero mientras no me convertí, estuvo allí a mi disposición, pero yo no la leí prácticamente. Pero cuando ya entré en contacto con este misionero, entonces empezó, me regaló una Biblia, me dio Evangelio de Juan. Desde entonces yo tengo un afecto, por así decirlo, una predisposición muy grande al Evangelio de Juan, porque creo que contactó conmigo aquella frase, dice, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Yo ya me había dado cuenta de que el agua del que yo estaba bebiendo realmente no me satisfacía. Pero decía el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa es la fuente de agua que empezó a saltar en el día en que yo entregué mi vida al Señor y que todavía sigue fluyendo y manando en mi propia vida, y quiero que llegue. En primer lugar, llegó a mi esposa a los pocos días de convertirme, pero todavía hace pocos días, hace un año, bebió de esta agua de la que nunca más uno de mis hijos, de una manera providencial. Y este hijo mío ha tenido ya tiempo de conocer el mundo, porque está casado, tiene 2 hijos, tengo 2 nietos preciosos con él, casado con una muchacha que vive en Sabadell, pero ella es oriunda de Andalucía, concretamente de Jaén, de la Carolina,
y es un matrimonio precioso. Yo los amo mucho y mi hijo es, mira, lo dije y lo digo ahora, no me quiero emocionar, pero me ha compensado la sola conversión de este hijo mío por todas las dificultades que yo haya podido pasar hasta ahora. Porque como dice el apóstol Pablo, dice que esta breve, no hay comparación de esta breve tribulación momentánea con la gloria de Dios que en nosotros ha de manifestarse. Así es. Y si aquí ya podemos disfrutar de parte de esta gloria de Dios, ¿qué no será? Entonces mi oración a Dios, y yo digo a todos los que me escuchen, si son mis hermanos en la fe, que oren por mi familia para que el resto de mis hijos vengan y beban de esta agua, que es un agua limpia, pura y que satisface plenamente. Porque yo voy a decir una cosa, y yo no sé si ya con esto voy a terminar. Voy a decir un versículo de la Biblia hasta la mitad. Yo sé que tú lo vas a continuar, muchos que me escuchan lo van a continuar, pero yo lo voy a decir nada más que hasta la... Dice, joven sí, joven fui y he envejecido. Tengo ya 78 años. Joven fui y he envejecido. Yo he conocido al Señor de joven. Y quiero decir esto. Mirando retrospectivamente atrás, yo podía haber disfrutado de muchas cosas que tú como joven que me escuchas puedes pensar que es necesario disfrutar. Yo no he disfrutado de este tipo de cosas, pero de joven y de adulto he disfrutado de una cosa mejor, que es la comunión personal, la relación personal con Jesucristo. Cuando Él dice en su palabra, en muchos sitios, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, como yo aquel día, y como algunos de mis amigos en aquel día, escucharon la voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, vendré a él y moraré con él y él conmigo. Y eso es una verdad eterna. Eso es una verdad sólida. Una verdad que no es que yo, mi vida, cualquiera que me conozca sabe, y no voy a entrar en eso, que mi vida no ha sido un lecho de rosas, como yo supongo que la de la mayoría de los que me escuchan. No vamos a entrar en comparaciones. La vida suele ser muy dura para la mayoría de las personas, pero cuando uno conoce a Jesucristo, encuentra un recurso, una persona que, como Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me alegra tanto escucharte hablar con este entusiasmo. Yo sé que son muchas vivencias, muchas cosas que has experimentado en todos estos años. Nos faltaría programa, ¿verdad?, para poder contarlas todas. Pero sí es cierto que, recapitulando un poco, vemos a un joven inquieto con las cosas de Dios desde su juventud, nacido en una familia religiosa, algo que a ti no te convencía demasiado, Antonio, no te convencía demasiado. De hecho, cuando conociste a este amigo tuyo en el gimnasio, porque tu vida a nivel, podríamos decir, deportiva, ¿no? Fue muy intensa. Podríamos decir que tu religión o tu Dios era el culturismo, era el gimnasio, el prepararte físicamente, hasta el punto de sentirlo, como nos has contado, como una adicción. ¿Y cuántas personas, cuántos amigos nos estarán escuchando en esta tarde que estoy convencido que se van a identificar plenamente contigo? Hay un momento en tu vida en el que comienzas a tener un poquito de interés por las Escrituras, por la Biblia, y esto se desata la bendición, por decirlo así. Se desata la bendición en tu vida, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que cuando escuchamos las Escrituras, esto va a despertar la fe necesaria para poder acercarnos al Señor Jesucristo. ¿En qué momento tú decides dejar, podríamos decir entre comillas, tu religión, hablando en este caso del culturismo o de la preparación física o del levantamiento de pesas, para tener una relación
con el Señor Jesucristo? Porque te hablaron de tener una relación. Bueno, eso cambió radicalmente. Pero antes quiero decir una cosa, que quiero leer un versículo. Dice, mas él, hablando de Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, por su cruz, por sus sufrimientos, fuimos nosotros curados. Quiero decir que eso fue lo que a mí me predicaron. A mí me dijeron que aunque yo vivía satisfecho, pues realmente yo vivía perdido. Claro, yo tenía entonces un grado de satisfacción. Yo estaba recién casado, yo tenía un grado de satisfacción. Pero cuando a mí me dijeron que yo era un pecador, porque yo siempre me he conceptuado, lo voy a decir así, como una buena persona. Cualquiera que me conoce piensa, esta es una persona, como hay muchas, ¿no? No solamente yo. Pero cuando a mí me dijeron que yo tenía un entendimiento entenebrecido, que yo estaba ajeno de la vida de Dios, que yo estaba perdido, pues yo no me lo creí. Pero cuando fui leyendo las Escrituras y me fui dando cuenta de que Jesús realmente me enfrentaba con la realidad de mi pecado, todos nosotros, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cuando yo empecé a darme cuenta de esa realidad, pues yo la verdad, yo no me di cuenta de la noche a la mañana. Yo tuve que leer y releer muchas veces el Evangelio de Juan, a lo suficiente, para llegar a la convicción. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra, la palabra de Jesús nos habla de eso, nos habla de que a menos que acudamos a Él, la carga de nuestros pecados nos lleva a la condenación. Y Él me dice, yo asumí la carga de tus pecados, yo la llevé, y me ha dado paz. Yo tengo una paz que no es mía, que es que Él me ha dado, pero no es para mí solo. Yo estoy convencido que estoy hablando y me está escuchando una persona que conoce esa paz. Y también sé que me están escuchando muchas personas que también saben y conocen esa paz. Ahora, ¿esa paz de dónde viene? Pues esa paz viene de esa entrega. Ahora, yo lo puedo casi referir, me llevó 8 meses. Pero hay una cosa que no quiero olvidar. Yo seguía siendo católico. Yo no era una persona, voy a decirlo de esta manera, yo no tenía un resabio con la iglesia en particular. Lo único que pasa es que yo no tenía nada. Es decir, que yo no tenía nada. Y entonces hay una cosa que sí yo había aprendido. Bueno, aprendí muchas cosas en la religión católica, pero en aquel entonces, estamos hablando del año 66, y yo nací en el 44, estamos hablando, y yo eso lo creía a pie juntilla, que esta frase, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y yo, cuando me planteaba de dar ese paso, yo personalmente decía, bueno, y si esto que Miguel me dice, esto es mentira, resulta que doy un paso, en vez de a la salvación, doy un paso a la condenación. Y yo me lo tuve que pensar y cuestionar más de una vez. Pero claro, aquí no hay que olvidar, que tú lo has mencionado, creo que lo has mencionado antes, la obra y la labor del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que está presente, está obrando y obra, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el Consolador, el Espíritu Santo, de una manera, usándome un poco mi boca y mi lengua bastante imperfecta, pero quiero transmitir la realidad. Fue el Espíritu Santo y las oraciones, porque yo recuerdo que luego me enteré más detalladamente, se oraba especialmente para que yo naciera de nuevo, para que yo llegase a tener ese espíritu. Y entonces, cuando yo di el paso, que me costó bastante trabajo, yo soy una persona, lo he dicho, bastante reflexiva. A mí me dijeron, yo recuerdo muy bien, nos arrodillamos un día allí en Córdoba
Digo en Córdoba porque fue en un sitio que no se me olvidará nunca, en la casa de este amigo, ¿no? Gran amigo, que yo tuve una lucha tremenda. Yo realmente me di cuenta entonces que yo jamás había orado. Yo quería pedirle al Señor que me salvase. Y yo tuve una lucha tremenda, no veía cómo decirlo. Tanto así que el hermano Miguel, o Miguel Maquili, Miguel, vamos, yo lo llamo Miguel, Miguel me dijo, ¿quieres que te invite yo digo la oración y tú la repites conmigo y así? Y yo digo que conociendo un poco, digo, no, esta oración la tengo que hacer yo. Porque como yo no la haga esta oración, yo me voy a levantar de aquí y no voy a saber quién es el que ha dicho la oración. Y entonces, después de una lucha bastante intensa, pues le pedí al Señor, por favor, sálvame. Sé imperfectamente, sé que soy un pecador. Tú sabes que yo soy un gran pecador, pero yo no lo sé. Yo creo tu palabra, creo que soy pecador. Sálvame. Y entonces te recibo en mi vida. Y entonces el Señor vino a mi vida. Pero eso fue un nuevo nacimiento. Y recalco, un nuevo nacimiento porque yo no recuerdo cuando yo nací. Yo sé que yo estoy en el mundo, llevo ya 78 años viviendo, pero yo retaría a cualquier persona que me dijera si él se acuerda en el momento que él salió del seno materno. Creo que nadie lo podrá decir. Con esto lo que quiero decir es que Dios cumplió su palabra de el que a mí viene no lo he hecho fuera, que me recibió, pero yo no... Ahora, como tú me preguntabas, pues yo no hice... Tengo que decirlo de esta manera, yo no hice una decisión, no tuve que hacer una decisión de abandonar el culturismo o el ídolo. Yo diría que eso se cayó solo. El ídolo, como pasa en la Biblia, en un sitio cuenta que ponían el ídolo en la parte de Gad. Si tú recuerdas el nombre de ese ídolo, dímelo, que se caía, que lo ponían de pie y al día siguiente cuando llegaban al templo de Dagón, el dios Dagón se había caído. Pues cuando yo creí en el Señor, el Dagón mío, que era el culturismo, se cayó y ya no ha vuelto a tener más dominio sobre mí. Bueno, esto hay que decirlo con sinceridad. Sí, uno no se transforma de la noche a la mañana en un santo, como nosotros lo entendemos, pero ya mis metas, la meta que yo tenía en mi vida se cambió totalmente. La meta que yo tuve desde entonces ha sido y es, y con la ayuda de Dios quiero cumplir hasta el final, que sea para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos quedamos con todo lo que nos has contado. Sinceramente, la audiencia conoce y sabe que nosotros no predicamos desde esta plataforma en YouTube, desde este programa Algo Dios va a hacer, no predicamos una religión, sino lo que queremos es que nuestra audiencia tenga un encuentro personal con Cristo. Recuerden que hemos dicho infinidad de veces que no hay otro camino más que Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De manera que recordamos las palabras que el Señor Jesucristo mencionó y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Así que, mis queridos amigos, recuerden, no una religión, sí una relación con Dios. No una serie de rituales y ritos que nos parecen acercar a Dios, sino necesitamos humillarnos delante del Señor, pedir perdón por nuestros pecados, porque cuando nosotros nos arrepentimos, el perdón de Dios viene sobre nuestras vidas. Y no hay cosa más hermosa que vivir estos 78 años sabiéndose perdonado por el Señor Jesucristo, sabiendo que el Señor Jesucristo tomó tus pecados, Antonio, y los echó al fondo del mar para nunca más acordarse de ellos. Así que ahora puedes decir que eres una nueva criatura, como dice la Escritura: he aquí el que está en Cristo, los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son
hechas nuevas. Como he dicho, estamos llegando al término del programa, pero quisiera simplemente, antes de terminar, dejar a Antonio a solas con la audiencia, para que en un minuto, ahora sí, Antonio, tenemos solamente un minuto, te puedas dirigir a toda la audiencia y decirle lo que tú quieras. Algo que tú sientas que es importante y que todos tengan que saber. A mi posible audiencia judía, quiero darles un consejo que ellos nos han dado a nosotros. Dice, Asre Hais Aser Lo Halad Batsa Rezaim. Ubder Hataim Lo Amat. Ubemosal Letzin Lo Yasad. Ki in Betorah Adonai Hetsu. Uptrato Llegué Yoman Balaila. Vejaya que es Shatul al Palgei Main. Aser Piryo Jiten Beito. Vealeu lo Yibol. Y su hoja no cae. Bejol Aser Yase Yahlia. Y todo lo que hace prosperará. Y como me ha dicho un solo minuto, yo solamente diría a toda la audiencia, como ha recalcado muy bien Roberto, lo que se invita no es una religión, es a una comunión, dice, he aquí, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy el día aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Si me has escuchado, el consejo que te doy, diría al final, es lee la palabra de Dios, cree la palabra de Dios y verás como tú también, y yo diría que desde ahora mismo, dice, he aquí hoy, ahora es el día de salvación. Y ahora mismo cualquiera que se da cuenta, de alguna manera se ha dado cuenta de que él lo que necesita es lo que Jesucristo le ofrece, ahora mismo, que levante sus ojos al cielo, levante sus manos al cielo, le diga, Señor, sí, yo quiero recibirte porque sé que sin tu ayuda voy a la condenación eterna y quiero empezar una vida con propósito y fructífera, y como aquí dice, y todo lo que hace prosperará. Y mi deseo es para todos los que me están escuchando, judíos primeramente y gentiles después, que el Señor nos prospere espiritualmente y materialmente en toda nuestra vida. Amén. Amén. Qué lindo poder escuchar esta reflexión final y esta invitación, pues, a toda la audiencia a que puedan tener un encuentro personal con el Señor. Y me gustaría, antes de despedirnos, pues leer este Salmo 1, ¿verdad? Que en hebreo pues ha podido nuestro amigo Antonio leer, y dice así la palabra de Dios para todos los que nos escuchan cada jueves: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mi querido amigo Antonio, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte en el programa. Tu testimonio va a llegar pues a muchos lugares y muchos se van a sentir identificados con él. Así que, una vez más, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Y un saludo a tu familia ahí en Écija, a tu hijo aquí en Cataluña, ¿verdad? Aquí en Sabadell, y que Dios os bendiga grandemente. Bueno, me he olvidado y tengo que decirlo, muchísimas gracias por la acogida que me habéis dado y la oportunidad. De verdad, estoy muy agradecido al Señor y a vosotros. De verdad, muchas gracias. Que es lo primero que tenía que haber dicho. Bueno, creo que todos lo están escuchando. Nos hemos gozado con el testimonio de Antonio y esperemos, Antonio, que no sea la última vez que estés con nosotros aquí en el programa para compartir muchos otros temas de interés. Y ahora pues solamente me queda despedirme de la audiencia, decirle que este y otros programas
los puede usted encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, y decirles, como siempre les digo, ante las dudas, porque pueden salir dudas en su corazón, ante las pruebas que quizá las esté pasando, ante las luchas que enfrentan en sus corazones cada día, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.